Hola, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Guille, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú? También. Y ahora sí que como siempre, pues muy contenta, con mucho ánimo de empezar un tema más de los que pues ya vamos llevando y en este caso vamos a tomar el tema del Padre Nuestro. Es una oración que Jesús nos deja como modelo cuando le preguntan sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Él les enseña el Padre Nuestro y nos lo deja. Y es una oración que toda la comunidad cristiana, bueno, católica, pues hemos practicado todos estos 2000 años. Y ciertamente es una oración riquísima, plena. Eh, la vamos a ir viendo, pero entonces aquí la pregunta es, ¿cómo debemos entender el Padre Nuestro hoy, en la actualidad, pues en nuestra realidad de ahorita? Bueno, o sea, el Padre Nuestro, Guille, es la única oración que Jesús nos deja, ¿no? Y sabemos que Jesús se dedicaba mucho tiempo de su día, lo dedicaba a la oración. Sí, Se aislaba, se iba al huerto de los olivos a orar, en fin. Y los discípulos, cuando le piden que les enseñe a orar, Jesús generalmente, o sea, pues no les daba una respuesta así directa. Y dice que primero, bueno, esto es en María del Torto, o sea, vamos a aclarar que lo que sí, estoy diciendo sí. lo estoy tomando de los dictados a María del Torta. Ajá, Dice que les va a enseñar la oración más santa, pero que para eso necesita que ellos, o sea, sus discípulos, adelanten un poco en esta vida de santidad para que la sepan tomar como lo que es y que no la vayan a tomar como una simple devoción. ajá. Y esa es la razón por la que el Padre Nuestro les viene enseñado, pero ya muy al final de la vida de predicación de Jesús. Sí, No se les enseña desde el al principio. principio sí. Entonces, tomando también a María Valtorta, o sea, en la actualidad, vamos a decir que el Padre Nuestro, más que una oración, es como un plan de vida, ¿sí? Sí, Es todo un plan de vida que es como se lo plantea a ella y posteriormente, cuando en los escritos de Luisa, que es quizá lo que más nos interesa, se plantea el Padre Nuestro ya como una cosa totalmente diferente, porque le dice Jesús que el Padre Nuestro es una promesa formal de la venida de su reino. Entonces vamos a tratar de analizarlo, o sea, desde las dos perspectivas. Y yo quisiera, o sea, como es mi costumbre, ajá. basarme en los escritos, o sea, no tanto como diálogo mío, sino ir tomando los escritos, tanto de autor como de Luisa, e ir comentando sobre de ellos, ¿te parece? Ay, pues sí, me parece muy bien. Bueno, en María Valtorta, en la obra del Evangelio, como me fue contado, Ajá, dictado, ¿verdad? Entonces le dice Jesús, dice, escuchad, cuando oréis, decid así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a la tierra como lo está en el cielo, y en la tierra como en el cielo, se haga tu voluntad. Danos hoy nuestro pan diario, perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a los que nos deben,
no nos dejes entrar en la tentación, sino líbranos del maligno. Del maligno. Si te fijas, con palabras diferentes, una estructura diferente, pero prácticamente es el Padre Nuestro que rezamos en la actualidad, ¿no? Sí, O sea, sí. no difiere mucho. Y luego empieza prácticamente a hacer toda una explicación de esta oración. Y esto está sacado de los cuadernos, ya no de la obra del Evangelio. Ajá. En los cuadernos de 1943 dice, en el Padre Nuestro está la perfección de la oración. Dice, ningún acto está ausente en la brevedad de la fórmula. O sea que en esta oración está encerrado todo lo que el hombre debe y puede hacer. Porque dice ningún acto, ¿sí? Ajá. Entonces ahí se encierra todo. Dice fe, esperanza, caridad, obediencia, resignación, abandono, petición, contrición, misericordia. Todo eso está presente, ¿sí? O sea, no se le escapa nada de lo que el hombre debe hacer hacia Dios. Y luego dice, diciéndola, oráis con todo el paraíso. O sea que es una oración que se puede poner a todo nivel Ajá. y que el cielo, claro, encerrado, se está refiriendo al mundo angélico y a los veadores, digo, la iglesia triunfante, Ajá. ya son todos los que estén en el cielo, todos los santos que están en el cielo. Sí. Y entonces él empieza a desglosarlo y dice que cuando dices esta parte, o sea, toda la parte en las primeras 4 peticiones, que Ujú. son horas como el paraíso. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas 4? Es cuando reconoces a Dios como Padre, cuando pides que sea glorificado su nombre, Sí. ¿sí? Después de esto, dejas el cielo y te vas a la tierra, o sea, se vuelve a la tierra, dice, volvéis a la tierra, permaneciendo con los brazos alzados hacia el cielo, Ujú. para implorar por las necesidades de aquí abajo y para pedir ayuda en la batalla que hay que vencer para volver allá arriba. Ujú. O sea, son esas dos dualidades del hombre. El hombre aspira al cielo, debería de estar en consonancia con el paraíso, Sí. lo que hacen allá, lo que los ángeles hacen, pero como está en la tierra, tiene que pedir ayuda para poder llegar nuevamente al cielo. Sí. Entonces ya empieza y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice, con esta expresión os he investido públicamente con el título sublime de hijos del Altísimo y hermanos míos. O sea, no dijo Padre mío, sino nos incluye en esa paternidad. Sí. Es nuestro. Nos pone al nivel de Él y nos pone como hijos, ¿sí? Como hermanos de Él, Sí. ya no a nivel de siervos o a nivel de esclavos, no, sino hijos del Padre. Sí. Luego dice, si alguno aplastado por su nulidad humana puede dudar de ser hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, pensando en estas palabras que yo dije, ya no puede dudar.
porque el Verbo de Dios no se equivoca, no miente. Y el Verbo dice, Padre nuestro. Esto es muy interesante. Sí, ¿cómo no? Es lo que siempre hemos tratado de defender, que a Jesús hay que creerle sin ninguna cortapisa. Así es. Es total y absolutamente digno de credibilidad. ¿Por qué? Porque es el Verbo, es la segunda persona de la Trinidad. Y esa segunda persona no puede errar, no puede decirnos mentiras. ¿Sí? Claro. Así que, definitivo, tenemos que estar seguros de que el Padre es Padre de nosotros. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús. Nada. Y esto vamos a traspasarlo, transportarlo, a cualquier esfera de nuestra relación con Dios. Todo lo que Jesús me diga es real. No importa lo disparatado que me parezca. ¿De acuerdo? Sí. Luego dice, santificado sea tu nombre. Sí, con el mismo movimiento de los serafines y de todos los coros angélicos, a los cuales y con los cuales os unís al exaltar el nombre del Eterno, repetid esta exultante, justa alabanza al Santo de los Santos. Repetidla pensando en mí, que antes que vosotros, yo, Dios, Hijo de Dios, la he hecho con suma veneración y con sumo amor. Repetidla en la alegría y en el dolor, en la luz y en las tinieblas, en la paz y en la guerra. Bienaventurados los hijos que nunca han dudado del Padre y siempre, en cada circunstancia, han sabido decirle, bendito sea tu nombre. Bueno, creo que es bastante entendible, ¿no? O sea, otra vez, es un Jesús, segunda persona de la Trinidad, que se pone al frente, ¿sí? Sí. Y que con todo el amor y con toda la veneración que Dios puede tener, proclama la grandeza del nombre de Dios, la grandeza del Ser Supremo, y lo reconoce y nos pone a nosotros en el punto de creerle, en el punto de no dudar del Padre, y que siempre deberíamos de estar con la consigna de bendecir su nombre. Así es. Entonces, esto ya es otro punto como norma de vida. Si te has fijado, estas dos cosas nos van pintando un camino perfecto de cómo debemos vivir. Ajá. ¿Sí? Luego dice, venga tu reino. Y dice Jesús, esta invocación debería de ser el latido del péndulo de toda vuestra vida. Y todo debería girar sobre esta invocación. ¿Sí? Es una invocación al bien, porque el reino de Dios en los corazones y desde los corazones en el mundo querría decir bien, paz y todas las demás virtudes. Llenad por ello vuestra vida de innumerables imploraciones por la llegada de este reino, pero imploraciones vivas, es decir, actuar en la vida aplicando vuestro sacrificio de cada momento, porque actuar bien quiere decir sacrificar la naturaleza con esta finalidad. Entonces, el venga tu reino debería de ser prácticamente nuestra, nuestra motivación de nuestra vida. Sí.
venga tu reino, venga tu reino. ¿Por qué? Porque en ese reino estaría encerrado todo el bien que puede haber. Bueno, aquí Jesús nos pone como el bien y la paz, Ajá, pero todo el bien que se puede existir se encierra en el reino de Dios, porque el reino de Dios es Dios mismo. claro. Entonces, sin diversificar mi petición en esa simple cosa de venga tu reino, estoy poniendo todo, absolutamente todo, lo que tanto Dios como el hombre pudieran desear. Así es. Ujú. Entonces, deberíamos de estar con nuestra vida dedicada a eso, ¿sí? E incluso con la disposición de sacrificar la propia naturaleza con esa finalidad. Sí, O sea que eso es lo que Jesús hizo. Ahora, ¿qué reino? Bueno, en Valtorta como que separa un poquito, ¿no? Porque la siguiente frase es, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ajá, Y entonces le dice Jesús, el reino del cielo será de quien ha hecho la voluntad del Padre, no de quien haya acumulado palabras sobre palabras y después se ha revelado al querer del Padre, mintiendo a las palabras antes dichas. Fantástico lo que dicen. O sea, no se trata de hablar, de decir, se trata de hacer, se trata de ser congruente, que de lo que mis palabras estén revelando lo que es mi interior, ujú, ¿sí? No que esté nada más como un dicho. claro, Está en la parte aquella del Evangelio. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. así es. O sea, que es esa parte de la congruencia. O sea, debo ser, el reino de los cielos debe ser para todos los que han hecho la voluntad del Padre. Sí, Eso es. Entonces, quien hace la voluntad del Padre vive en Dios. Viviendo en Dios no puede errar, no puede pecar, no puede perder su morada en el cielo, porque el Padre nunca, nunca digo, nos va a pedir que hagamos otra cosa más que el bien. claro, ¿Sí? claro. Y si hacemos el bien, no podemos estar alejados, no podemos hacer nada fuera de lo que el Padre acepta. ¿Sí? Sí, sí, Y el bien salva, el bien te impide pecar, el bien te conduce al cielo. Entonces, quien logra hacer suya la voluntad del Padre, quien logra integrarla en él mismo, en ella misma, en ese momento estamos totalmente fuera de posibilidades de errar el camino ajá, y vamos a tener la posibilidad de empezar a gustar, a degustar las cosas del cielo, pero desde aquí en la tierra. así es. Esto coincide con Luisa cuando Jesús le dice, ¿por qué no quieres vivir de cielo? ¿O por qué no quieres vivir la vida del cielo desde aquí? Ajá, ¿Recuerdas, no? sí, Así es. Entonces Jesús aquí mismo en Valtorta dice, quien hace la voluntad del Padre, matando la propia voluntad, ya no es un hombre, ya es un espíritu movido por el amor, ¿sí? Y viviente en el amor. sí,
Y eso está hablando de santidad humana. Sí. O sea, quien hace la voluntad del Padre, matando la propia voluntad, ya no es un hombre, ya es un espíritu. Mm. Fabuloso, muy hermosa esta Sí, sí, sí. aseveración. Bueno, entonces continúa Jesús y dice, después de haber provisto a las peticiones para el espíritu, porque sois pobres, vivientes entre las necesidades de la carne, Ujú. pedís el pan a aquel que provee de alimento a los pájaros, ¿sí? Y de vestido a los lirios del campo, diciendo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y luego continúa y dice, he dicho hoy y he dicho pan. Yo no digo nunca nada inútil. Dice, hoy pedid día tras día las ayudas al Padre. Esto es medida de prudencia, justicia y humildad. Es curioso, no nos pide tener, nos pide la necesidad para el día actual, Sí. ¿sí? Ajá, para el presente. Presente, no para mañana, para hoy. Y eso Jesús lo pone como una medida de prudencia, de justicia y de humildad. Prudencia, justicia y qué, perdón, Y humildad. y humildad. Entonces, prudencia. Dice, si lo tuvierais todo de una vez, desperdiciaríais mucho. Sois eternos niños y caprichosos, Ay, ¿qué tal? ¿sí? Los dones de Dios no deben desperdiciarse. Además, si lo tuvierais todo, olvidaríais a Dios. Y esto tenemos muchos ejemplos en la escritura, ¿no? Sí, El maná, o sea, el maná era un don de Dios para alimentar a su pueblo en el desierto sí, y era el punto de hoy. Toma todo lo que vayas a comer hoy. No importa si comes poquito, bueno, toma poquito. Comes mucho, toma mucho, pero es hoy. así es. No almacenes para mañana, porque si almacenas se te echa a perder. Sí, Entonces, como que esto es una tónica ya de Dios, o sea, no conviene tener, no es justo, ¿sí? sí, Tener de más. claro. Y Jesús así vivió toda la vida, o sea, se confiaba al Padre para que les diera lo necesario para el día en el que estaban. O sea, no tenían, no guardaban, no ahorraban, no nada para el día de mañana. Sí, sí, bástale a cada día su propio afán. Así es. Luego dice, justicia. ¿Por qué deberíais tenerlo todo de una vez cuando yo tuve día a día la ayuda del Padre? Mm. Y no sería injusto pensar que está bien que Dios os dé todo junto, pensando por los adentros con cuidado humano, que nunca se sabe. Está bien tenerlo hoy todo en el temor de que el mañana Dios no dé. Ay, sí, Esto es curioso, porque en realidad el quererlo tener hoy es para asegurarme que mañana lo voy a tener, y eso es desconfiar de que mañana Dios no lo dé. claro, y esa es falta de abandono, falta de humildad. Así es. Entonces, como te vas, si nos vamos dando cuenta, es un plan de vida, Exacto. no es la petición, es todo un plan de vida. Y una educación del alma. Así es. Porque no confiar en Dios para el día de mañana
es una afrenta, ¿no? Así es. Y es un pecado, ¿sí? Porque es un pecado de desconfianza. Exacto, es lo que te voy a decir. Por si se te olvida, mira, mejor dámelo todo hoy. Así es. Sí. Y él es un desconfiar de Dios y es un olvidarnos de que Dios me ama. Y eso que acabas de decir, pues, es gravísimo. Claro, Dios me ama y el Padre, o sea, la divinidad es perfecta, ¿sí? Sí, Y pedir todo, todo al mismo tiempo, o sea, todo junto, eso choca con la confianza. así es. Y, Pues me recuerdas un poquito el hijo pródigo, ¿no? ujú, Que pide toda su herencia, así es. toda, para gastársela por si alguna duda, ¿no? Y ya sabemos en qué termina. Y luego tuvo que ir a pedir limosna al Padre. Así es. Padre, aquí estoy. Entonces, esto ofende a Dios. Entonces, por eso también es medida de justicia pedir nada más para hoy. Sí, ¿Sí? Luego, ¿por qué es medida de humildad? Porque el deber pedir día a día, dice Jesús, os refresca en la mente el concepto de vuestra nada, claro. de vuestra condición de pobres y del todo y de la riqueza de Dios. Fantástico, porque esa petición que deberíamos hacer diario como plan de vida Sí, está poniendo en el punto de mi nada, ¿sí? De mi nada que Jesús le pide a Luisa que no, que llegue a su nada. claro, y él mismo lo dice, no hay favor más grande que le puedo hacer a la criatura que hacerla conocer su nada, que nos hagamos como niños ante él. Entonces el Padre Nuestro, en este sentido, me ayudaría a vivir en la divina voluntad como plan de vida, así es, no como oración. como plan de vida. Luego dice, pan, he dicho pan. Dice, porque el pan es el alimento, rey, el indispensable para la vida. Sí, Con una palabra y en la palabra he encerrado para que las pidierais todas las necesidades de vuestra permanencia terrena. Pero al igual que son distintas las temperaturas de vuestra espiritualidad, así son distintas las extensiones de la palabra. A ver si se entenderá. Vamos a ver si realmente entendimos. sí, El pan es el alimento, ¿sí? El alimento, y Jesús dice el alimento rey, sí, es indispensable para la vida. sí, Pero luego dice, con una palabra, o sea, con la palabra pan, y en la palabra, o sea, en esa palabra pan, sí, cerró, encerró todas las necesidades de nuestra vida, ajá, pedirlas todas juntas en una sola palabra, sí, ¿sí? Entonces, en este punto es en donde hay varias acepciones de la palabra pan. ajá, La primera es pan alimento. Dice, para quienes tienen una espiritualidad embrional, hasta el punto de que es ya mucho si saben pedir a Dios el alimento. Dice, hay quien no lo pide y lo coge con violencia, así es. maldiciendo a Dios y a los hermanos. Y no está hablando de los ladrones, ¿eh? Sí, sí, Está hablando de los trabajadores, o sea, el hombre honrado, el hombre que trabaja, el hombre que se esfuerza por ganarse el dinero para comprar alimento, sí, porque no piensa en Dios, ese lo está tomando con violencia, sí, porque está hurtando los bienes que Dios había creado para sus hijos. así es. ¿Sí? Entonces, no pensemos nada más en el delincuente,
sino ahí entramos todos. Así es. ¿Sí? Entonces dice, este es mirado con ira por el Padre, porque pisotea el precepto del que proceden los demás. Ujú. Ama a tu Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego, pan ayuda, Ujú. dice Jesús, en las necesidades morales y materiales, para quien no vive solo para el vientre, sino sabe vivir también para el pensamiento, teniendo una espiritualidad más formada. Sí, Pan religión, para aquellos que, aún más formados, sí, anteponen a las satisfacciones del sentido y del sentimiento humano, ya saben mover las alas en lo sobrenatural. ¿Sí? sí, Entonces, el pan religión ya es para los que empiezan a pensar en Dios, los que empiezan a querer acercarse a ese Dios. Luego, pan espíritu, pan sacrificio, que es el último de los que enumera Jesús aquí. sí. Dice, para quienes, alcanzada la edad plena del espíritu, saben vivir en el espíritu y en la verdad, Ujú. ocupándose de la carne y de la sangre solamente cuanto es estrictamente necesario para continuar existiendo en la vida mortal hasta que sea la hora de ir a Dios. Sí, Estos ya se han modelado a sí mismos sobre mi modelo y son copias vivientes de mí, mm, sobre las cuales el Padre se inclina con abrazo de amor. Entonces son 4 panes, según Valtorta, los que Jesús nos pone a pedir en ese danos el pan del sí, el pan alimento, el pan ayuda, el pan religión y el pan espíritu y pan sacrificio. ujú. Luego viene el perdónanos nuestras deudas, como nosotros, fíjate lo que dice, deudas, ¿eh? Deudas, sí. Sí es lo que te iba a decir. Esas palabras, pues solo fueron cambiadas después del concilio, ¿no? Uh-huh. Entonces, perdónanos nuestras deudas, como nosotros les perdonamos a nuestros deudores. Y luego agrega Jesús, no hay en el número de las personas creadas ninguno, excepto mi madre, que no haya tenido que hacerse perdonar por el Padre culpas más o menos graves según la propia capacidad de ser hijos de Dios. Rogad al Padre que os borre el número de sus deudores. ¿Sí? Sí, Pues que me quite de la lista de los que le... del, Dice, si lo hacéis con ánimo humilde, sincero, arrepentido, inclinaréis al Eterno a vuestro favor. mm, Entonces, eso es lo que deberíamos de pedirle, Señor, quítame de la lista, o sea, me arrepiento de la deuda, pero no tengo con qué pagarte. eso, ¿Sí? Entonces, eso es el punto que deberíamos estar pidiendo. Pero, Guille, para esto hay una condición, sí, y una condición que es sine qua non, sí, es perdonar. a los demás, así es. Si yo no perdono, no puedo pedir clemencia. Y en el Evangelio está, ¿no? Sí, aquella, Aquel siervo que debe ajá, y que le es perdonada una suma enorme y cuando sale se encuentra un deudor que le debía unos cuantos centavos y se pone como un energúmeno, sí, no lo perdona, así es. Entonces, eso es esencial. ¿Quiero ser perdonado?
debo perdonar, ¿sí? Porque si yo no perdono a mi prójimo, entonces lo que estoy haciendo es estoy rechazando el perdón del Padre. Así es. ¿Sí? No es, Y en nivel, por decirlo así, yo siempre le estaré debiendo más al Padre que lo que todos juntos me deban a mí. así es. Y eso, bueno, eso en cuanto a la deuda. Ajá, Ahora, en cuanto al amor, en cuanto a lo que, a la herida, vamos a decirlo así, que le estoy ocasionando al Padre por esto, ajá, es terrible, ¿no? sí, no hay comparación con lo que todo mundo te pueda deber a ti. Así es. Entonces, Entonces nos conviene, mira, más que nos conviene es deber, ¿sí? es un deber el ser así, porque si Dios me perdona todo lo que yo le debo, no tengo cara con que pedirle al que me debe que me pague, Claro, ¿sí? sí, de acuerdo. Así es. Entonces esto nos debería de empujar, nos debería de llevar a perdonarlo todo, como Jesús perdonó todo lo que le hemos hecho. En fin, luego dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y dice, Dios no induce en tentación, ¿sí? Sí, Dice, si vosotros, interpretando mal mis palabras, creéis que ellas quieren decir que Dios os induce en tentación para probar. No, el buen Padre que está en los cielos permite el mal, pero no lo crea. Él es el bien del que brota todo bien, pero el mal existe. Existió desde el momento en que Lucifer se levantó contra Dios. A vosotros os corresponde hacer del mal un bien, venciéndolo e implorando al Padre las fuerzas para vencerlo. ¿Sí? He aquí lo que pedís con la última petición, que Dios os dé tanta fuerza como para saber resistir a la tentación. Entonces, esto es todo lo que pedimos con el Padre Nuestro, ¿sí? Y si nos damos cuenta, es todo lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, en el Padre Nuestro está comprendido todo, ¿sí? Todo lo que el hombre debe ofrecerle a Dios está en el Padre Nuestro. Ajá, Todo lo que el hombre debe pedirle a Dios está en el Padre Nuestro. Por eso es que Jesús al final dice, si el mundo supiera vivir el Padre Nuestro, el reino de Dios estaría en el mundo, ¿sí? ¿qué tal? Por eso es que digo que esto es un plan de vida. Sí, No es una petición así nada más, es un plan de vida. Y de aquí nos pasamos a Luisa, sí, o sea, porque Luisa ahora es la parte que nos corresponde. ajá, Entonces, el Padre Nuestro en Luisa no es petición, es promesa. Promesa de un reino no establecido. Esto es lo importante. sí, sí, porque también si Dios nos enseña, vamos a ponerlo así, a pedir algo, pues tiene que ser una promesa, no nos puede poner a pedir algo que es una utopía o algo que no es realizable. Así es. Entonces, hay dos lecturas de Luisa que yo quisiera poner aquí, ¿no? La primera es de abril 14 de 1923, Sí, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. No dije Padre mío,
sino que lo llamé Padre de toda la familia humana para comprometerlo en lo que debía agregar. Esto es curioso. Es lo mismo que dijo el Torta, pero ahora ya no es dirigido al hombre, sino es dirigido a Dios. Sí. Porque ahora está comprometiendo a su Padre a que nos trate y nos reconozca como hijo. Es curioso. Allá era para que yo tuviera la seguridad de que Dios es mi Padre. Y aquí dice, no dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana para comprometerlo en lo que debía agregar. Que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra y tu voluntad se haga como en el cielo en la tierra. Y esto le da un vuelco, no sé si te fijas. O sea, el llamarlo Padre Nuestro, o sea, era para que en el momento en que todos digamos que sea santificado su nombre, debe ser santificado con una finalidad, a fin de que venga el reino a la tierra y de que su voluntad sea como en el cielo, así en la tierra. Ajá. ¿Te das cuenta? Es otra, ¿cómo diríamos? Otra perspectiva, ¿sí? Sí. Era esta la finalidad de la creación y yo pedía al Padre que se cumpliera. En cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen de tanto bien. Y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración y estos la transmitieron a toda la iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en él y se disponía a recibir el Mesías prometido, así como este germen formado por mí, la Iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi Padre como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos y reciban el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Así en la tierra. Curioso, ¿eh? Pues maravilloso. Y luego, en mayo 2 de 1923, dice, cuando mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Padre Nuestro. Si te fijaste, en la anterior nada más habló de la primera parte. Sí. Ahora aquí nos va a hablar de la segunda parte. Sí. ¿Sí? Y es prácticamente con una diferencia de 18 días. La primera fue abril 14 de 1923 y la segunda es mayo 2 de 1923. Sí. Entonces va a completar el Padre Nuestro. Así es. Entonces dice, bueno, la segunda parte del Padre Nuestro. Esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo decía, Padre Nuestro, a nombre de todos, te pido 3 clases de pan cada día. Aquí son 3 días. Sí. En la anterior eran, o sea, no eran 3, eran 4, ¿te acuerdas? Sí, en María Valtorta. María Valtorta era pan alimento, pan ayuda, pan religión y pan espíritu. Sí. Sacrificio. Sí. Aquí son 3 nada más, ¿sí? Entonces,
vamos a ver qué nos dice. El pan de tu voluntad, que es más pan, que es más que pan, porque si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio este es necesario a cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no es dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. Curioso, es curiosísimo esta frase. Está hablando que el primer pan que pide es la voluntad de Dios. Sí. Que esa voluntad de Dios venga al mundo a hacerse vida de cada uno de nosotros. Y si ese pan no viene en ese sentido, de que la voluntad de Dios se haga vida en mí, entonces los frutos, ¿sí?, de la vida sacramental nunca los podrá tener Jesús. Es increíble lo que estamos oyendo. Sí. Dice, Padre, si no es dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental. Y ahora, su vida sacramental es el segundo pan que todos los días debemos pedir. ¿Sí? Sí. Entonces, dice Jesús, oh, ¿cómo se encuentra mal mi vida sacramental? Porque el pan de tu voluntad no los alimenta. Es más, encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. Oh, cómo me da asco, cómo los rehúyo. Y si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad, no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan, el de la voluntad. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Y si alguna cosa doy, es en pequeña proporción, según sus disposiciones, pero no todos los bienes que contengo. Y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Híjole, ¿qué decir, Miguel? Es fantástico lo que estamos oyendo. Así es. Así, fantástico. ¿Sí? No sé. O sea, lo que siempre hemos dicho. La divina voluntad es lo que viene a dar cumplimiento a todo lo que Dios ha hecho. Sí. Y la Eucaristía, o sea, la finalidad de la Eucaristía es llegar al hombre como alimento para la vida divina que el hombre debería de tener. Sí. Como el hombre no tiene esa vida divina, no tiene la voluntad divina en él, no puede quedarse y por eso se va. Sí. ¿Sí? Y nos deja nada más de paso la gracia. Sí. Que son los dones, los efectos de la vida divina. Pero la vida divina se queda sin poder dar lo que quiere dar. ¿De acuerdo? Sí. Y no, Jesús no obtiene ese fruto que es el convertirse en vida de su criatura. Bueno, después pedía el tercer pan, es decir, el material. Y aquí dice algo que a veces nos confunde un poquito al principio, porque dice, ¿cómo podía decir, danos hoy nuestro pan,
Si el hombre, debiendo hacer nuestra voluntad, lo que era nuestro era suyo. El Padre no debía dar el pan de su voluntad, el pan de mi vida sacramental, el pan diario de la vida natural a hijos ilegítimos, usurpadores, malos, sino a hijos legítimos, buenos, que tendrían en común los bienes del Padre. Por eso yo decía, danos nuestro pan. ¿Sí te fijaste? Es esa mezcla de decir, ¿cómo es que yo pido pan? Y ya sabemos, incluidos estos tres, Sí, sí, sí. si el hombre debería de tenerlos por, por justicia, Sí, era derecho del hombre recibirlo, pero del hombre que Dios había creado. sí, que que se conservara Así en es. su origen. Y el padre no debería de darlo a hijos que no están ahí en el punto de la creación, Sí, a hijos ilegítimos, usurpadores. usurpadores. Son palabras terribles, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y ¿Cómo no? Porque se está hablando de un pan, de una necesidad primaria. así es. Por eso es que Jesús tiene que pedirlo, porque Él poniéndose en la cabeza es ahora lo pide el único justo, Sí, ¿sí? Entonces creo que vale la pena tener esto en cuenta. sí, Si no fuera por la petición de Jesús, no, el Padre no debería de habernos dado todo lo que nos da. ¿qué tal? Bien, En justicia se entiende así. y entendiendo que el acto, que todo lo que Jesús hace está en acto, y algún día hablaremos de lo que quiere decir estar en acto, porque Sí, no lo concebimos, ¿no? sí, y hay que tenerlo ahí anotadito para hacerlo. Entonces, esa petición está para Adán, pecador, Sí, Adán caído, hasta el último hombre que haya sobre la faz de la tierra. sí, O sea, y por eso es que el Padre permite que el hombre le arranque con el sudor de su frente los frutos a la tierra, sí, ¿sí? qué No, interesante. no se lo da como antes, Ajá, sino ahora se lo da, pero por medio de su esfuerzo, por medio de su trabajo. sí, Curioso, ¿no? sí, muy interesante y fíjate que es importante que veamos pues esto, cómo nos lo plantea Jesús, Así es. porque a veces lo perdemos de vista porque sentimos que tenemos el derecho, que no pedimos venir al mundo, lo clásico, ¿no? Ujú. Pues él me tiene que dar todo lo que necesito, porque pues él me trajo, él me tiene que dar. Así es. Es interesante eso. ¿Sí? Dice, después agregué, perdónanos nuestras deudas como nosotros les perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta cuando será perfecto el perdón. Por supuesto, coincide con la torta, ¿no? O sea, necesitamos ejercitar la caridad y la caridad se ejercita perdonando a los deudores, para que Dios ejercite su caridad perdonándonos a nosotros, Sí, ¿sí? Dice, entonces será perfecto el perdón, tendrá la marca del heroísmo, como la tuve yo en la cruz. Cuando el hombre coma el pan de mi voluntad, como lo comía mi humanidad, no hacer la voluntad de Dios como la hacemos ahora, sino como la hacía la humanidad de Jesús, eso es como vida de su humanidad. ajá, Entonces,
las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Por supuesto, las virtudes ya no serán ejercidas. Ahora lo que será ejercido es la divina voluntad obrante en la criatura. Sí. Y si agregué, y no nos induzcas en tentación, porque el Padre nuestro dice, no nos induzcas en la tentación. Entonces dice Jesús, ¿cómo lo podría inducir Dios en tentación? Bueno, simplemente es, si no me das todo esto que te estoy pidiendo, si no me das el pan de tu voluntad, si no me das el pan eucarístico, y si no me das el pan del alimento, entonces me voy a ver tan mal que lo más probable es que caiga, Sí. ¿sí? Que caiga en la tentación. Sí, me voy a ver susceptible a las tentaciones. Así es. Entonces, no es que Dios me ponga la tentación, pero si no me da lo necesario, entonces voy a caer. Por eso es que las palabras de Jesús son, y no nos induzcas a la tentación. ¿De acuerdo? Ay, sí. Pues qué interesante todo esto, ¿eh? Uh-huh. Y luego líbranos del maligno. Exacto, completito. Y no del mal, porque el mal no existe, esto ya lo hemos hablado. Sí. Sí, es importante esto. Pero el maligno sí existe. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. líbranos del maligno. Bueno, entonces con esto más o menos tenemos una idea, pero en otra lectura dice, hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos. Sí. Y las generaciones tuvieron el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, Ajá. antes de partir al cielo, hice otra promesa más solemne, la del reino de mi voluntad. Y esta la hice en el Padre nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, que es la voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era su voluntad. Bueno, pues Guille, ahí tenemos una pequeña exposición del Padre Nuestro. ¿Sí? Pues pequeña en cuanto a tiempo y palabras, pero qué profundidad. O sea, qué luz y qué maravilloso, pues que estemos atentos a cada palabra de Jesús. Muy interesante, Salvador. Sí, pues Guille, creo que con esto más o menos quedamos. Sí. Con lo que habíamos dicho de una explicación del Padre Nuestro en la actualidad. Sí, sí, sí. Pues, nos vemos en el próximo tema. Claro que sí, muchas gracias y de verdad es breve, se nos hace breve, pero escuchándolo y escuchándolo de nuevo, esperemos que esa luz que contiene el Padre Nuestro, pues inunde nuestra vida así, así como este planteamiento que Jesús nos hace. Muchísimas gracias, Salvador, como siempre, y pues nos encontramos en el siguiente tema. Hasta luego. Bye.